Cualquier cantidad que puedas imaginar la podemos dividir en 100 partes iguales, y cada una de esas partes será un por ciento, es decir, una parte de 100. El símbolo de porcentaje nos ayudará a denotar la cantidad de partes de 100 a la que nos referimos. Por ejemplo, 75% es lo mismo que 75 partes de 100 y lo mismo que 0.75, que es la división de 75 entre 100. Lo primero que mostraré es que Excel nos permite utilizar el símbolo de porcentaje para ingresar cualquier cantidad como un porcentaje. Por ejemplo, en la celda A1 ingresaré el número 75 seguido del símbolo de porcentaje, y al pulsar entrar en la cinta de opciones podrás notar que Excel ha aplicado el formato de porcentaje a la celda. Abriré el listado de formatos y elegiré la opción general y se hará el cambio al valor decimal, que es 0.75. Recuerda que, debido a mi configuración regional, yo utilizo el punto como el separador decimal, pero si te encuentras en un país donde se utiliza la coma, observarás dicho carácter. El cambio de formato que acabo de realizar nos comprueba que los porcentajes en Excel son en realidad un número decimal, al cual Excel ha aplicado un formato de porcentaje. Para comprobarlo, en la celda A2 ingresaré el número 75 seguido del símbolo de porcentaje. Enseguida, en la celda B1 ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda A1 y la multiplicaré por el número 2, y como resultado obtendremos el valor 1.5. En la celda B2 ingresaré la referencia a la celda A2, que tiene el 75%, y la multiplicaré por 2 y obtendremos el mismo resultado de la celda superior. Con esto hemos comprobado que para Excel será lo mismo tener una celda con el 75% como se muestra en la celda A2 o el valor 0.75 como lo tiene la celda A1. Enseguida activaré la hoja 2 para hacer un ejemplo de cálculo de porcentajes. En la primera columna tenemos una lista de números y para cada uno de ellos obtendremos el 25%. La operación es muy sencilla. En la celda C2 ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda A2 y la multiplicaré por el valor en la celda B2 que contiene el porcentaje a calcular. Como resultado obtendremos el número 200, que es el 25% de 800. Copiaré la fórmula hacia abajo y obtendremos el 25% de cada uno de los números de la columna A. Para hacer este tipo de cálculo no es necesario que tengamos el porcentaje en una celda, sino que podemos indicarlo directamente en la fórmula. Por ejemplo, en la celda D2 ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda A2 que contiene el valor original, y voy a multiplicarlo por el 25%, y con esta fórmula también obtenemos el número 200. Al copiar la fórmula hacia abajo obtendremos los mismos resultados de la columna de la izquierda. Ahora que ya sabemos cómo calcular el porcentaje de cualquier número, te mostraré cómo sumar o restar un porcentaje a cualquier cantidad. Activaré la hoja 3 y en la columna sumar agregaremos el 10% que está indicado en la celda E2 a cada uno de los números de la columna A. Comenzamos nuestro cálculo de la siguiente manera. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual y comenzaré haciendo referencia a la celda A2, ya que a esa cantidad le vamos a sumar el 10%, así que ingresaré el símbolo de suma. Enseguida vamos a calcular el 10% a sumar, así que ingresaré un paréntesis para diferenciar este cálculo. Para obtener el 10% que vamos a sumar, ingresaré la referencia a la celda A2 y la multiplicaré por el porcentaje indicado en la celda E2. Ya que vamos a copiar esta fórmula hacia abajo, voy a convertir la referencia E2 en absoluta pulsando la tecla F4 y finalmente cierro el paréntesis. El cálculo que está entre paréntesis se encarga de obtener el 10% de 800 y ese resultado será sumado al valor original. Pulso la tecla entrar y hemos sumado el 10% a 800. Haré doble clic en el controlador de relleno de la celda B2 y obtendremos el cálculo para el resto de los números. Este tipo de operación es utilizada para calcular un aumento de precios o para incluir el impuesto a una compra o cualquier cálculo que requiere agregar un determinado porcentaje a otro valor. En la columna C haremos la resta del 10% a los números de la columna A. Este tipo de operación es utilizada para calcular descuentos o reducciones de tarifas, etc. Y solo debemos hacer un pequeño ajuste a la fórmula que acabamos de crear. Voy a copiar el texto de la fórmula de la celda B2 y enseguida lo pegaré en la celda C2 y lo único que modificaré será el símbolo de suma y lo reemplazaré por el símbolo de resta. Recuerda que la operación que está entre paréntesis se encarga de calcular el 10% y con este cambio de operador estaremos restándolo del valor original.
Al pulsar entrar obtenemos el número 720, que es 10% menor que 800. Copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos la resta del porcentaje para todos los números. Para el último ejemplo te mostraré una pequeña variante de los cálculos que acabamos de realizar. Activaré la hoja 4 y puedes observar los mismos números del ejemplo anterior. Y de igual manera en la columna B haremos la suma del 10% a cada número y en la columna C haremos la resta del mismo porcentaje. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda A2. Y lo interesante de esta opción es que para sumar el porcentaje haremos una multiplicación. Para aumentar el 10% a cualquier número será equivalente a multiplicarlo por el 110%, así que ingresaré el símbolo de multiplicación seguido de un paréntesis y enseguida el 100% y le sumaremos el porcentaje indicado en la celda E2. Ya que la fórmula será copiada hacia abajo, pulsaré la tecla F4 para convertir la referencia en absoluta y cerraré el paréntesis. La operación encerrada en paréntesis se encargará de obtener el porcentaje por el cual haremos la multiplicación del valor original. Pulsaré la tecla entrar y obtendremos un valor que será 10% mayor al valor original como resultado de haberlo multiplicado por el 110%. Copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos el cálculo para todos los números. Para hacer la resta del porcentaje, copiaré la fórmula de la celda B2 y la pegaré en la celda C2. Y la diferencia para esta fórmula será el símbolo de suma, que lo reemplazaremos por una resta. Para quitar un porcentaje a cualquier cantidad, podemos multiplicarlo por un porcentaje que sea menor a 100%. Y en este caso estaremos multiplicándolo por el 90%, y eso removerá el 10% del valor original. Pulsaré la tecla entrar y copiaré la fórmula hacia abajo para realizar todos los cálculos. Puedes comparar los resultados de la hoja 4 con los cálculos de la hoja 3 y verás que tenemos los mismos resultados. Así que has aprendido dos métodos para realizar cálculos con porcentajes en Excel.